Voces del Río. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Voces del Río. El día de hoy también tenemos invitados justamente para hablar nuevamente sobre esta problemática que tiene que ver con la contaminación del río Moche, justamente por diferentes industrias. Estábamos hablando en anteriores podcasts de la minería. También hablamos de Curtiembre y otras empresas o industrias que están afectando debido a su irresponsabilidad a diferentes sectores. Uno de ellos es la agricultura y también a la población. Y justamente teniendo en cuenta eso es que el día de hoy tenemos a dos personas con las que vamos a hablar. En primer lugar, tenemos al señor Sebastián Azabache, quien se dedica a la agricultura hace ya 60 años más o menos, y con él vamos a estar hablando un poco sobre esto. Señor Sebastián, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, amigo. Estoy acá para responder a las preguntas que usted me haga en este programa. Así es, vamos a hablar un poquito ya sobre lo que tiene que ver con la afectación a la agricultura, y a su lado tenemos también al señor Lázaro Celestino, quien es economista, pero también es poblador del distrito de Moche, y él obviamente ha vivido ahí durante su infancia, ha crecido también, y como me comentaba antes de empezar la grabación, él tuvo que viajar a Venezuela, regresó, y ahorita se ha topado pues con toda esta situación que está viviendo el Moche, que definitivamente es lamentable. Así que hoy en nuestro programa vamos a estar hablando justamente sobre estos temas aquí. Perdón, ya, continuamos. Aquí en su programa Voces del Río. Bien, entonces empezamos con usted, señor Sebastián. ¿Cómo está? Coméntenos un poco. Supongo que ahora ya no está trabajando directamente a la agricultura. ¿Dónde era usted? ¿En qué parte del río, en qué zona del río usted trabajaba? Yo tengo la edad de 81 años en estos momentos, ¿no? Toda mi vida la di a la agricultura. Los terrenos que heredé por una parte y otra parte compré no están mediatos al río, están como a 2 kilómetros del río. Estoy en toda el corazón de la campiña de Moche, donde hoy actualmente funcionan los negocios de los restaurantes. Por ahí están mis terrenos. Le quiero decir que, me dediqué a la agricultura porque me gustaba la agricultura, porque mis padres me educaron acá en el Colegio Trujillo, en el 280, en la Plaza de Armas de Trujillo. Mi secundaria la pasé en el Colegio Instituto Moderno de Trujillo. Terminado mi secundaria, como no logré ingresar en esa época a la UNT, ya me dediqué a la agricultura, y como me gustaba la agricultura, la ganadería, porque Moche es un pueblo agrícola ganadero, me dediqué ahí, vi que era un campo que verdaderamente me gustaba, y me he quedado ahí. Y gracias a la agricultura he sobresalido, ¿no? He formado mi hogar, tengo mis hijas, ya mis hijas son profesionales, desde luego, ¿no? Ya le cambié la mentalidad, porque la mentalidad de todos los mocheros anteriormente era el trabajo, que era la agricultura y la ganadería. Moche fue uno de los proveedores de la ciudad de Trujillo, no únicamente de Trujillo, porque yo ya cuando formé mi hogar, ya me dediqué a la agricultura, mucho me dedicaba a la siembra de tomate, de choclos limeños, y todo eso era no únicamente a Trujillo, lo mandaba para Lima, para diferentes mercados de Cajamarca, Huaraz, esos productos. Donde me gustó, y sabe que donde hay ingresos ya uno pues ya prácticamente ya le va gustando más, y me dediqué a la agricultura, Claro. de hecho. Definitivamente, bueno, todos buscan esa estabilidad económica, y si tenemos un trabajo que nos brinde esa estabilidad es muy bueno. Dígame, con respecto a lo que usted comenta, todo lo que es el ganado y la agricultura en sus tiempos, cuando usted inició, en relación a cómo está ahora, ¿nos puede comentar esas diferencias? ¿Usted cree que todavía seguimos siendo muy ricos en agricultura y ganadería en esa zona del Moche, o está un poco afectado el río debido a la contaminación? Respecto a la contaminación del río Moche, y no solamente del río Moche, porque yo me he ido a Huaraz y también veo que el desastre que hay en Huaraz. En el Santa, ¿verdad? En Santa, ¿no? Me he ido a Cajamarca, de igual manera. Hay centros mineros donde verdaderamente destruyen a la agricultura. No solamente la agricultura, también el sistema biológico de
de los peces que hay en ¿cómo se llama? En los ríos. En Moche anteriormente, pues, yo desde chico, pues, cuando tenía 8 o 9 años, me iba a las acequias, pues, a cazar los pescaditos, los camarones, ¿cómo se llama? Los animalitos que muchos es muy buscado. Y de eso también se proveían los antiguos mocheros, pues, para las causas, las comidas, todas esas cosas. El monengue, que era un pescado muy exquisito. Así de que todo eso, los relaves del río nos han traído esa contaminación y ha destruido la vegetación y ha destruido también lo que es los animalitos del río. Les digo porque las plantas que se sembraban y que eran muy pequeñas y se regaban justamente en las épocas de avenida donde arrasaba pues todos esos minerales con mayor fuerza, las plantas se morían y no producían conforme, las que quedaban no producían conforme deberían de producir, porque anteriormente todo ha sido natural, nada de insecticidas, nada de abono, ha sido natural. En primer lugar porque las tierras todavía me parece que eran más fuertes, más potentes, ya con el desgaste de los tiempos, ya se han venido ya destruyendo y ahora hay que aplicar abonos, insecticidas y tantas cosas, fungicidas, ¿no? Y que en eso verdaderamente también es una de las destrucciones también a la vegetación y a las, porque cuando se lavan las cosas, ¿dónde se saca el agua? De las acequias, y ahí mismo se vierte esas aguas, ¿no? Y la contaminación de la minera de Choriquirubirca nos afectó demasiado, porque inclusive al ganado que los tomaba porque no había otra agua más que de las acequias, los hacía que se vayan en diarrea, pues, y hasta muchos de los terneritos se morían, porque verdaderamente el relave les afectaba, pues, les afectaba. Así es, señor Salvación. Y dígame, ¿usted puede confirmar entonces que los agricultores de la campiña de Moche usan aguas del río para regar sus cultivos? Hasta la actualidad, sí. No hay agua natural casi. Todo es... Que digo, no hay agua artificial como la que viene ahorita del ¿cómo se llama? Del Santa. Claro, no hay otras fuentes de agua. No hay otra fuente, porque ni siquiera Moche lleva, ese proyecto lleva el nombre de Moche también, ¿no? Pero ni siquiera han tenido la gentileza de hacer una compuerta para vaciarnos un poco de agua al río Moche, para abastecer. Nosotros nos mantenemos nada más de la filtración del río de Moche, nada más, ¿no? Y las épocas de abundancia que vienen también, ¿no? De eso nos mantenemos. Después no hay ¿qué le digo? No han tenido la gentileza de hacer una compuerta para echarnos un poco de agua. Claro, y usted debe saber que esas filtraciones no aseguran obviamente la limpieza, la pureza del agua, ¿no? Con respecto a los metales pesados que son el principal problema. Así es. Y pasando al señor Lázaro, usted tal vez, no sé si en algún momento ha hecho un análisis en relación a lo económico, a la afectación. Quizás por ahí tal vez nos podría comentar un poco, ¿no? ¿Cómo ves? Usted, como le dije al principio, había vivido hace tiempo ahí. Lógicamente la productividad del campo ha bajado, ¿no? Porque por condiciones económicas mismas del pueblo que no ha tenido apoyo para desarrollar su agricultura, ¿me entiendes? Moche se ha quedado muy atrás, por ejemplo, con la agricultura de exportación. Cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros disfrutamos de un programa que se llamaba el CIPA, con un ingeniero, Carlos Villanueva, que generó programas de extensión que, por ejemplo, trajo él no solo la enseñanza para criar pollos, abejas, para producir miel de abejas, sino también para el cultivo de tomate. ¿Me entiendes? Toda esa asistencia del Estado desapareció. Y tenemos un Estado que no solo está ausente en este aspecto de la contaminación, sino que también eventualmente es corrupto. Primero ausente, porque ¿qué te digo? Yo participé en una conferencia que hubo en el Colegio de Ingenieros sobre la contaminación del río Moche, y no había ningún representante de Moche del Consejo de Moche en esa presentación. Cuando yo les pregunté, me dijeron, bueno, se lo propusimos al alcalde, lo invitamos y nos dijo que él no tenía tiempo para venir. Ese por un lado. Y por el otro lado, si tú vas a visitar la campiña de Moche,
tú te das cuenta que la invasión de las construcciones llegan hasta el borde de las acequias. Antes los mocheros conservábamos 4 metros a un lado y 4 metros a otro para el mantenimiento de las acequias, pero ahorita no. Ahorita todo el que compra un terreno invade esos 4 metros y se ha ganado ahí como 400.000 metros más. Todo con el apoyo de los organismos del Estado. Entonces, eso es muy peligroso. Nosotros tenemos que llamar la atención sobre eso porque en verdad Moche vive, como se dice, de mengua, ¿no? Y en el aspecto de la contaminación hay que tener muy claro que esos aspectos de contaminación no se producen de inmediato, sino que son efectos de largo plazo con respecto a la salud de las personas, con respecto a la riqueza de los campos. Todo eso va generando efectos de largo plazo, que ya tú lo ves por lo menos ahorita. No tienes ni camarones, no tienes ni nada. Toda la fauna que había en el río que nos servía a nosotros para comer ya no existe. Efectivamente, ha habido una gran pérdida de flora y fauna. Totalmente, en la que nadie hace nada. Sí, las autoridades pues sí, brillan por su ausencia lamentablemente. Hasta ahora no hay ninguna acción concreta que podamos decir, no sé, el gobierno regional o tal vez la presidencia. Es lo que te llamo, es el Estado ausente, que vive pendiente de los negocios, que vive pendiente de otras cosas que no son los intereses de la mayoría. Sí, realmente es una lástima que se esté dando esa situación de abandono por parte de las autoridades y también que, bueno, los propios habitantes del distrito no tengan ese cuidado, ese respeto hacia un bien que es fundamental, ¿no? Un patrimonio muy importante para la sociedad. Ahí hay que puntualizar una cosa, hijo. Tú tienes razón, la gente está totalmente pasiva, pero es que nadie lo motiva. Nadie los motiva a participar. No hay acciones para tomar en nuestra época. En nuestra época, por ejemplo, las campanas de la iglesia servían para llamar a toda la población. Cuando esas campanas sonaban, todos los mocheros se venían a reunir a la plaza de armas. Pero no, las campanas que tenían oro, por cierto, para darle la sonoridad, tenían un cierto porcentaje de oro, se la robaron. Con el terremoto se la robaron y ahora no hay nadie que los motive, no hay nada de nada. El alcalde convoca un cabildo abierto y de broma van los empleados. Es una lástima realmente. Entonces, todas esas cosas son parte de un proceso muy complejo que debemos motivar y rescatar en la gente esos valores. En definitiva, son problemas estructurales que muchas veces solo se atacan en la superficie, ¿no? Hablamos, si bien es cierto, la contaminación es un proceso, la corrupción y la delincuencia también es un proceso social, lamentablemente, que se ha venido acrecentando en esos últimos años y que es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, de nuestra parte, con este podcast, que no solo es un podcast, sino es parte de todo un proyecto transmedia, estamos tratando de visibilizar es esto que está ocurriendo aquí. Y es muy buena tu actividad porque ahí tenemos que ser claras. Esa problemática es para ustedes, porque ya tú ves, nosotros tenemos 80 años, estamos terminando prácticamente al final de nuestra vida, pero lo que queda a continuación son ustedes y sus hijos. Voces del Río.